vamos a hablar acerca del estado gaseoso. La mayoría de los gases son invisibles, no presentan color. Sin embargo, tenemos estos tres que sí lo hacen y estos de acá que lo hacen cuando son excitados eléctricamente. Los compuestos iónicos, al tener unos enlaces que brindan una mayor atracción, que brindan mayores fuerzas para mantener estas estructuras, entonces son más difíciles de ver en estado gaseoso, pues requieren de una alta energía, como es acá el caso de la sal, que se evapora por muy encima de los 1000 grados, mientras que por otro lado, los enlaces covalentes son mucho más fáciles de romper estas fuerzas intermoleculares y que por ende los podamos ver con más facilidad en el estado gaseoso. Bueno, las características físicas básicamente es que el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. También que los gases se mezclan de forma completa y uniforme. Bueno, la presión atmosférica hace referencia a la fuerza que ejerce el aire que nos rodea sobre la superficie. Em, una curiosidad es que el aire es un fluido y ejerce presión en todas las direcciones, lo cual se puede evidenciar cuando sostenemos una hoja de papel sobre nuestra cabeza. Esperaríamos que toda la presión se ejercía sobre esa superficie de papel, pero no sucede ya que la presión proviene de todas las direcciones al estar en un fluido. Bueno, los instrumentos para medir la presión, acá tenemos un manómetro, tenemos un gas, este gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene y a la vez desplaza el mercurio a cierta altura. La medición de esa altura a la cual lo desplaza em, es lo que nos va a indicar la presión. En este caso el tubo está cerrado, en este caso está abierto. Por ende, la fuerza de la presión se va a ejercer sobre esta superficie y esto va a hacer que la presión que tenga que hacer el gas eh, sea igual a la que ejerce eh, la presión atmosférica como la presión que se deduce a partir de la altura de H. Acá tenemos 760 milímetros de altura del mercurio que se dan cuando la presión se ejerce sobre esta superficie y esta a su vez hace que el mercurio que está dentro de este tubo aumente. Este tubo está cerrado y por ende la presión atmosférica no se ejerce en esta superficie sino en esta superficie. Las leyes de los gases nos dicen que la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles están relacionados directa, directamente proporcional o inversamente proporcional. En este caso tenemos que para la ley de Boyle, en un volumen que se ejerce en 10 metros, al reducir el volumen a la mitad se duplica la presión, por tanto son inversamente proporcionales. A menor volumen hay una mayor presión y a mayor presión hay un menor volumen. O si se quiere ver, a mayor volumen hay una menor presión. Listo, entonces en este caso las moles y la temperatura se mantienen constantes. Entonces eso nos permite igualar que en dos condiciones diferentes de presión y volumen para un mismo gas vamos a encontrar esa misma constante. Por ende podemos relacionar estos dos estados en los que se encuentre el gas para poder deducir o utilizar correctamente las ecuaciones. Eh, Aquí podemos ver que la proporción entre el volumen y la temperatura, la proporción entre la presión y la temperatura. Entonces, si tenemos un mayor volumen, la temperatura aumenta. Y por otra parte, si tenemos una mayor presión, entonces la temperatura también aumenta. Y viceversa. Sacamos las mismas ecuaciones, dados que mantenemos en este caso las moles constantes, el volumen constante, las moles constantes, la presión constante. Y continuamos. Entonces, Avogadro descubrió que en condiciones atmosféricas normales, 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, tenemos que una mol siempre va a ocupar este volumen. Entonces, a partir de eso podemos relacionar directamente las moles con el volumen que ocupan. Entonces, en este caso él mantuvo la temperatura y la presión constantes y se dio cuenta de la relación que hay entre el volumen y el número de moles. Bueno, como todas estas leyes están relacionadas por una misma constante R y por relaciones directas e inversamente proporcionales entre la presión, el volumen, los números de moles y la temperatura, se pudo deducir que había una ecuación. Entonces está la ecuación de los gases ideales. Más adelante vamos a explicar por qué hay gases ideales y por qué hay gases reales. Entonces en este caso tenemos que para una atmósfera
encuentra a esta presión, o sea, un compuesto, un gas que se encuentra a esta presión, a esta temperatura, en este volumen, siempre va a tener que haber exactamente un mol de ese gas. Entonces, eso es nuestra constante para los gases ideales. Listo, entonces, acá nos piden la presión, dado un volumen, dado un número de moles, dado una temperatura. Entonces, los incluimos en nuestra fórmula de los gases ideales. Y encontramos que la presión tiene que ser de 9.42 atmósferas. Entonces, hemos predecido la presión. Ahora, tenemos un foco que se encuentra a cierta presión, cierta temperatura, y eventualmente se calienta, y entonces queremos saber cuánto es la presión. Entonces, ya sabemos que el número de moles se mantiene constante, el volumen se mantiene constante para ese bombillo. Hacemos los cálculos, reemplazamos, y encontramos que la presión aumenta. Entonces, lo que veníamos diciendo, mayor temperatura, hay una mayor presión. Bueno, cuando una burbuja sale desde el fondo de un lago, la temperatura de ese lago, entonces en un momento dado es de 8 grados centígrados. Y la presión atmosférica, la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce el agua más la presión que ejerce la atmósfera como tal, es de 6,4. Entonces, em, decimos que aumenta la presión, aumenta la temperatura y aumenta la presión una vez la burbujita sale. Y bueno, y al salir decimos que queremos saber el volumen, dado que cuando estaba en el fondo del lago era de 2,1. Entonces aquí sabemos que la cantidad de moles que había dentro de la burbujita se mantiene exactamente igual. Entonces relacionamos. Tenemos que, según la ecuación de los gases ideales, igualando las n's, entonces nos va a dar que se cancela la r y nos va a dar que, pues, que esta condición inicial y esta condición final. Entonces tenemos acá mm, que el volumen se ha aumentado. Entonces vemos que al haber disminuido la presión, aumentó el volumen. Y al haber aumentado la temperatura, aumentó el volumen. Entonces se cumplen estas leyes que ya se han predecido sin haber encontrado la ecuación del gas ideal. Entonces los gases tienen una densidad, ya que ellos cuentan con una masa y con un volumen. Para hacer este cálculo, eh, podemos reemplazar la n en los gases ideales por su definición, que es la masa entre la masa molar. Entonces está la masa del gas y la masa molar del compuesto nos va a decir cuántas moles tenemos. Entonces reemplazamos esto en la ecuación de los gases ideales y reemplazamos m masa sobre volumen por la densidad. Entonces, con esta fórmula, que ya sabemos, m masa molar de densidad y el resto de las letras que ya hemos utilizado. Bueno, entonces es un ejercicio bastante simple, eh, donde tenemos el dióxido de carbono y nos dicen a qué presión se encuentra ese gas, a qué temperatura se encuentra ese gas, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hallar la masa molar y incluirla en nuestra fórmula. Entonces, este ejercicio va por la misma rama, solo que en este caso nos dan la densidad, la temperatura y la presión. Entonces tenemos que hallar la masa molar. Entonces igual, una ecuación, una incógnita, encontramos la masa molar despejando y finalmente mm, hacemos el análisis pertinente. Entonces, en esa masa molar que hemos descubierto sabemos que tiene que haber por lo menos uno de este y uno de este. Listo. Entonces miramos a ver cuánto es la nueva masa con esto y nos da alrededor de 50. Entonces lo restamos con los 17 y vemos que no podríamos agregar este porque diferiría bastante, pasaría mucho el peso molar. Mientras que si agregamos este tenemos que solamente 1 gramo, 1,9 gramos son los que se encuentran em, que difieren para tener un valor exacto, pero sabemos que por ser el más cercano, claramente tenemos un cloro y 2 oxígenos. Bueno, en este caso tenemos el porcentaje y lo que vamos a hacer es hacer la relación de que en 100 gramos hay 33 gramos de silicio y 67 de flúor. Entonces, aquí hallamos el, el factor entre lo que es la masa molar del silicio y la masa que tenemos en la práctica, como dijimos, de 100 gramos por porcentaje. Y entonces esto nos da un factor. Y lo que vamos a hacer con ese factor es dividir el menor valor entre estos dos, que son los compuestos, y en este caso es 1,17, a los dos. Entonces tenemos acá 1,17 y haciendo la división tenemos que son aproximadamente 3 y aquí tenemos que 1. Entonces así llegamos a la conclusión de que hay 1 de silicio y hay 3 de flúor. Entonces, eh, bueno,
Entonces resulta que hasta ese punto nosotros hemos hallado la fórmula empírica, o sea, la fórmula básica, pero aún no sabemos exactamente eh, si es esta misma fórmula o si esa fórmula se tiene que multiplicar por algún factor, es decir, eh, por 2 o por 3. Entonces, en este caso, para hacer eso, recordemos que tenemos la masa a determinadas condiciones. Y con eso, lo que vamos a hacer es hallar el número de moles de esa masa. Entonces, tenemos el número de moles, tenemos la masa, y ahora queremos saber la masa molar. Entonces, resolvemos esta ecuación y tenemos que la masa molar es de 168, como una sola molécula de estas pesa 85 gramos aproximadamente. Entonces, al hacer la división de la masa molar que tenemos acá sobre la masa molar de la fórmula empírica, sabemos cuántas veces se repite. En este caso 2 y multiplicamos en un factor de 2. Bueno, en la estoiquiometría de los gases vamos a apreciar lo que fue la ley de Avogadro. Entonces nos piden calcular el volumen requerido para la combustión completa, el volumen de oxígeno para la combustión completa de 7.64 litros. En este ejemplo vemos que tenemos una ecuación química y suponemos que la temperatura y la presión permanecen constantes. Entonces, a partir de eso podemos relacionar directamente los litros con las moles y afirmar que para cada dos volúmenes, por así decirlo, de acetileno se necesitan 5 de oxígeno, y que si tenemos 764, ¿cuántos de oxígeno fueron los que reaccionaron? Entonces, es una relación bastante directa y la podemos hacer por el siguiente em, factor de conversión, donde decimos que por cada 5 litros de oxígeno, que en este caso 5 litros de oxígeno por cada 2 de acetileno, entonces ¿cuántos se obtienen de oxígeno? Bueno, ¿cuántos litros de oxígeno? Y encontramos que son 19.1. En este siguiente ejemplo tenemos em, las condiciones de, del dióxido de carbono, que es en un mismo volumen, se le aplica otra sustancia para que disminuya la presión. Entonces nos preguntan que cuánto se formó de la reacción que ocurre con ese dióxido de carbono. Entonces, cuántos gramos de carbonato de litio se formaron a partir de lo que nosotros entendamos que se tuvo que haber consumido en el dióxido de carbono al reducir la presión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Calculamos el número de moles del dióxido de carbono antes y después, o sea, es decir, con la primera presión y con la segunda presión. Entonces, así tenemos que en un comienzo habían 74 moles y que las moles que quedaron fueron 1.1 moles. Entonces se redujo bastante la cantidad de dióxido de carbono y por ende podemos afirmar que las que se consumieron fueron esta cantidad acá, casi 73 moles. Entonces, una vez sabemos que las que se consumieron fueron 73 moles, sabemos que las que se formaron fueron 73 moles. Así pues, dado que ya sabemos la cantidad de moles que se formaron, buscamos cuánta masa tienen. Entonces, esta es la masa molar y este es pues los moles. Entonces, la masa molar por mol nos da esta cantidad. Entonces ya encontramos cuántos gramos de carbonato de litio. Bueno, la ley de las presiones parciales nos dice que podemos tener un gas, dos gases, tres gases, infinitos gases. Bueno, infinitos pues tal vez sea muy grande. Pero entonces podemos tener la cantidad de gases que queramos y, y los podemos relacionar como una suma. Entonces, básicamente las presiones, si son medidas de forma individual, en un mismo volumen, a una misma temperatura, entonces una vez estén mezcladas, pues simplemente tendremos que sumar las presiones. Y como sabemos que va a haber un mismo volumen y una misma temperatura, entonces la cuestión para hallar la presión total simplemente sería sumar el número de moles para hallar la única mol y volveríamos a nuestra ecuación de gas ideal. Entonces acá tenemos 1 es igual a la n, que sería la n de acá, para que sea la ecuación del gas ideal, simplemente la suma de las moles que componen ese gas. Entonces esta es la fracción molar. La fracción molar nos va a permitir relacionar
el- qué tanto de una sustancia hay en ese compuesto total, final, completo, sí. Bueno, entonces tenemos acá em, la mezcla de estos tres gases y nos piden que calculemos la presión parcial, si la presión total es de 2 atmósferas. Entonces, em, nos dan las moles, ¿qué hacemos? Hallamos la mol total. Y una vez tenemos la mol total, podemos comenzar a hallar las presiones parciales utilizando em, utilizando la presión total por la fracción molar. Entonces aquí tenemos el número de moles totales y la parte del número de moles individuales. Y entonces esta es la fracción molar. Y despejamos acá el pA para cada uno de estos y encontraríamos las presiones parciales. Bueno, este es un método que nos dice que podemos separar un gas, por ejemplo, calentando este líquido, parte se va a quedar ahí sólido y parte va a venir acá como gas. Entonces una de las premisas es que ese gas pues no reaccione con el agua y que además no se disuelva cuando atraviese el agua. Por ejemplo, podemos desarrollarlo de la siguiente forma. Entonces nos dicen que basados en este experimento, eh, aquí hay oxígeno con vapor de agua, nos dan la presión del vapor de agua. Entonces esa es la presión parcial del vapor de agua y nos dan las condiciones de acá, como es el volumen, como es la temperatura y como es la presión. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es calcular el número de moles totales que hay acá y calcular el número de moles según la presión que nos dan del vapor del agua. Entonces, una vez hagamos eso, aquí ya están las moles. Entonces, podemos saber cuántas moles tiene el oxígeno. Entonces, hallamos el número de moles del oxígeno y, y pues una vez tenemos eso, hallamos la masa con la masa molar y, y listo. Entonces tenemos acá 32 gramos por mol. 32 gramos, gramos, normal, gramos, solo gramos. 0.164 gramos. Bueno, entonces, ¿por qué se expande un gas al calentar? Em, para eso introducimos la definición de energía y vamos a ver que la cinética de las moléculas son trayectorias uniformes en donde estas se chocan en varias ocasiones constantemente, pero la energía se conserva dado que el choque de estas partículas es perfectamente elástico. Entonces, en este caso, las suposiciones que se hicieron para hacer los cálculos matemáticos de la teoría cinética de las moléculas, em, bueno, parte de que las distancias son mucho mayores que sus propias dimensiones. Entonces, es decir, la distancia que separa cada molécula eh, es muchísimo mayor a la distancia de su propio radio, por así decirlo, que el radio que la compone. Em, bueno, aquí se encuentran en constante movimiento, aleatorio, chocan unas con otras, como dije, el choque es elástico, por tanto la energía se transmite sin pérdidas, no alcanzan a ejercer ni repulsión ni atracción. Eh, bueno, esa es curiosa. Es proporcional a la temperatura del gas en Kelvin. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver qué es la energía cinética promedio. Entonces, tenemos que entender lo que es la rapidez promedio, el cuadrado de las velocidades de todas las moléculas, que pues eso es algo que se encontró experimentalmente.
y la masa del gas para el cual encontramos la energía cinética promedio, o sea, es decir, todas las partículas, es decir, cuánto pesa el gas en general. Mientras que acá lo que se hace prácticamente es sumar la energía cinética de la rapidez de cada partícula, de cada molécula. Esas las sumamos cada rapidez y la dividimos entre el número de las moléculas que hayan. Listo, entonces ya vimos que la energía Cinética está relacionada directamente y es directamente proporcional con la temperatura. según la teoría cinética de las partículas, entonces sabemos que como hay una distancia bastante grande entre ellas y su volumen es despreciable, entonces a partir de eso se puede decir que se comprimen con facilidad. Entonces, eh, la rapidez de colisión depende del número de moléculas por unidad de área. Entonces ahí se está refiriendo a lo que la energía cinética genera respecto al volumen que la contiene, que es la presión, es esa rapidez de la colisión. Entonces también vemos en la ley de Charles que al aumentar la temperatura aumenta la energía cinética promedio, ya lo habíamos comentado. Em, en la ley de Avogadro también va por el mismo lado, si dos gases tienen el mismo volumen, temperatura y presión, entonces deben tener el mismo número de moles. Y finalmente la presión parcial se justifica ya que em, la presión como tal no se altera por un tipo de molécula, ya que la atracción y la repulsión asociada a la misma no está aplicando. Entonces, por eso no se habla de que un tipo de gas pueda ejercer un tipo diferente de presión, sino que todos los gases están relacionados de la misma manera, ya que su atracción y su repulsión se ejercen. Entonces, en este recuadro podemos apreciar la rapidez molecular. La rapidez promedio sería este valor donde encontramos más número de moléculas. Entonces, esta es la rapidez promedio que se asocia. Y vemos que a medida que aumentamos la temperatura, hay un mayor número de moléculas que, que tienen una rapidez molecular mayor. En este recuadro lo que evidenciamos es que bajo una misma temperatura el peso de los gases influye bastante en su rapidez molecular. Como vemos, el más liviano tiene desde su rapidez molecular promedio una mayor cantidad de moléculas que se mueven a velocidades mucho mayores que de las que ni siquiera alcanzan a llegar a este tipo de moléculas del cloro y del nitrógeno. Entonces aquí lo que comentamos, los picos representan la rapidez más probable, el pico se desplaza a una mayor velocidad, a una mayor rapidez conforme aumenta la temperatura, o sea, es decir, lo que dije se aplana, se mueve hacia la derecha. Al aumentar la temperatura, la curva se hace plana, lo cual indica que el número de moléculas cuya rapidez es elevada aumenta y que las moléculas más ligeras se mueven con mayor rapidez. Aquí tenemos esta ecuación donde podemos relacionar la temperatura directamente con la energía cinética promedio. Por otra parte, tenemos que podemos hallar la rapidez de esa u al cuadrado promedio de la energía cinética por medio de esta relación, en donde tenemos una masa molar, la temperatura y la constante de los gases ideales, en este caso en Joule sobre Kelvin por mol. Bueno, este es un ejercicio bastante sencillo acerca de cómo calcular la raíz de la rapidez cuadrática media. Como vemos, ya tenemos esto como una constante, nos dan la temperatura 25 grados centígrados y finalmente necesitamos tener en cuenta que se deben manejar kilogramos y que además debemos hallar la masa molar del compuesto del que queremos hallar la rapidez cuadrática media, esa raíz de la rapidez cuadrática media. Bueno, la difusión de los gases es la mezcla gradual de las moléculas de un gas con las de otro.
Entonces aquí en el ejemplo podemos ver flúor que en estado gaseoso difundiéndose con el aire exterior. Entonces podemos ver que si se alcanza a apreciar es porque la mezcla no es inmediata. A pesar de que la velocidad molecular es alta, la difusión requiere de un tiempo para que esto se mezcle totalmente con las moléculas del aire. Bueno, así podemos también ver que un gas que sea ligero se va a difundir más rápido. Y aquí podemos ver la relación. Entonces, la velocidad de difusión de un compuesto, la velocidad de difusión del otro compuesto, em, y la masa molar de cada uno. Entonces, por otro lado, la difusión de los gases es un caso similar al de la difusión y podemos ver que este sistema cerrado tiene una pequeña abertura por la cual comienzan a salir las moléculas. Entonces, también se relaciona muy directamente con la ecuación de Graham. Bueno, entonces en este ejemplo es muy importante tener claro cómo interpretar la rapidez. Entonces nos dan dos gases y nos dicen que esos dos gases tardan determinado tiempo en fundirse a través de una barrera porosa. Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar la rapidez con el tiempo? Hacemos una tasa de cambio. Entonces, esa tasa de cambio va a estar relacionada por, por una unidad sobre el tiempo que tarda. Entonces, así podemos, aquí podría haber unidades de distancia, cualquier unidad es un kilómetro y se cancelaría y por tanto tenemos que hay una tasa de cambio. Entonces, una rapidez asociada a ese tiempo. Listo, entonces una vez tenemos eso, vamos a hallar la masa molar. Entonces sabemos cuál es la masa molar del bromo, la despejamos aquí y tenemos que la masa molar de ese compuesto desconocido compuesto por carbono e hidrógeno es de 16.1. Como tiene que tener uno de los dos, entonces si tiene uno de carbono tiene 12 y si tiene 2 pasa a 24. Entonces solo puede caber uno y el resto tiene que ser del otro. Por tanto, concluimos que son un carbono y 4 hidrógenos para tener un CH4 finalmente. Bueno, esta es la parte más interesante porque en la ecuación de los gases ideales tenemos que la ecuación siempre se va a cumplir para una mol independientemente de la presión y la temperatura a la cual nosotros expongamos esa mol. Pero pues resulta que la temperatura y la presión hacen que el gas se condense o que en otras palabras las interacciones intermoleculares empiecen a cambiar el comportamiento mediante las atracciones y las repulsiones entre las moléculas y esto a su vez la cinética molecular. Entonces aquí como dato práctico vemos que por debajo de las 5 atmósferas los gases se comportan como gases ideales, los gases reales. También aquí podemos ver que la temperatura, al hacerla más baja, hace que la energía cinética disminuya, la energía cinética promedio. Y al disminuir esa energía cinética, lo que viene es eso, que las fuerzas de atracción o repulsión comiencen a tomar papel. Este es un gráfico de cómo cambia un compuesto según las atmósferas. Entonces vemos que las 5 atmósferas se encuentran muy por acá por debajo, casi iniciando, casi desde donde comienza. Entonces, a mayores temperaturas, ese factor que está en este caso igualado a una mol, se supone que para el gas ideal, esto independientemente de lo que metamos ahí siempre va a ser 1. Pero en el caso de los gases ideales, tenemos que la práctica dice que si uno, por ejemplo, pone 200 atmósferas este material, entonces este factor no va a ser igual a 1, sino va a ser igual a, bueno, aproximemos acá, 0.2. Entonces ese es un factor que nos permite entender cómo varía a través de la atmósfera. Bueno, y finalmente tenemos
la ecuación de Van der Waals. Van der Waals lo que hizo fue tener en cuenta el volumen de las moléculas y también lo que tuvo en cuenta fue eh, un factor para sumar a la presión y, así hacer que la ecuación tenga, sea más congruente. Entonces Van der Waals tiene unos factores para A, unos factores para B, según el gas del cual estemos tratando. Así pues vemos que el volumen que ocupan las moléculas es el volumen del recipiente menos el espacio que ocupan esos volúmenes que inicialmente habíamos dicho que eran un poco insignificantes. En este caso tiene que comenzar a considerarse. Tenemos un ejemplo donde utilizamos la ecuación de Van der Waals. Tenemos el volumen, tenemos una temperatura, un número determinado de moles de este compuesto. Entonces lo podemos relacionar directamente en la fórmula. Buscamos el NH3 en nuestro recuadro y tenemos que el factor A es 417 y el factor B es 0.0371. Entonces reemplazamos los valores. Acá tenemos A, acá tenemos el número de moles, el número del volumen. Acá vuelta y se escribe el volumen que pasa acá a dividir y este factor de la B, el mismo número de moles y finalmente encontramos esta presión real. En este caso en atmósferas. Bueno, cabe agregar este último modelo matemático del señor Wong, el cual es más preciso que el de Van der Waals y utiliza la temperatura crítica y la presión crítica de un material para poder calcular la presión real. El único inconveniente de esta ecuación es que no es muy exacta en la fase vapor líquido. Bueno, agradezco mucho. Y hasta luego.